¿Ibas a decir algo, Octavio? No, no, que estaba comenzando a grabar como Ah, bueno. para que Eh, quieran verlo. yo voy a estar en un ratito para hacerle una presentación de los temas de este punto 4.4 y después Julio va a ampliar y va a sacar cualquier duda que ustedes tengan. Eh, Como yo les decía, en el punto, la unidad 4 es un poco entrar más en detalle de lo que nosotros vimos en la 3, que es una mirada global del sistema económico. O sea, una visión introductoria al sistema económico, como es, le dice la macro simple, ¿no? Acá Octavio nos está poniendo el punto 4.4. En la unidad 4, digamos, una mirada global donde nosotros vamos poniendo ya más detalle, el sector público, el sector externo, el sistema monetario y financiero. Y acá en política económica tratamos de hacer como una síntesis, bueno, de cosas que hemos visto en los puntos anteriores, pero que tienen que ver ya más específicamente con la política. Política entendida como el accionar deliberado que se hace para modificar algún aspecto de la realidad. La realidad funciona por sí mismo, con sus propias lógicas, ¿no es cierto? Pero si nosotros queremos modificar esa lógica, entonces estamos haciendo una modificación con acciones políticas. La política, entonces, la aplicada desde el Estado para modificar algún aspecto de la realidad. Cuando decimos política económica es porque usamos herramientas económicas que la mayoría ya la hemos visto en los puntos anteriores. Entonces, acá lo que decimos es que una política económica tiene que definir primero objetivos. Si por algo vamos a modificar la realidad, tenemos que decir, bueno, ¿qué queremos modificar? ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Y además, debe contar con instrumentos. Bueno, a ese objetivo, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Con ciertos instrumentos. Bueno, eso un poco, si hablamos de política económica, son objetivos económicos, o sea, objetivos de modificar la realidad desde el punto de vista económico, la producción y la distribución. Y estos son objetivos generales, ¿no es cierto? Y las herramientas, utilizando también herramientas de distinto tipo que puede tener el Estado para alcanzar objetivos económicos. Eh, Cuando nosotros hablamos de objetivos, esto yo lo vengo señalando siempre, que existen como dos miradas, ¿no? La mirada más convencional, que supone que siempre el Estado busca objetivos que son compatibles con el bienestar general, siempre quiere hacer el bien el Estado. Bueno, realmente es así. Bueno, ¿qué es lo que significa eso? Es bueno que busca mejorar la actividad económica, aumentar la producción, mejorar la distribución, disminuir las desigualdades sociales, dar más empleo. O sea, esos serían los objetivos que todos los manuales hablan, los objetivos de política económica. Nosotros lo que decimos es que no siempre esos son los objetivos del Estado. Quienes gobiernan, quienes hacen política, quienes toman las definiciones, eh, obviamente que para legitimarse van a decir que lo que quieren es el bienestar general. A ninguno se le va a ocurrir decir que quieren ampliar las desigualdades sociales, o frenar la actividad económica, o generar desempleo. No lo van a decir. Ahora, ¿cómo sabemos si son entonces eh, sinceros cuando plantean que lo que quieren siempre es bienestar general? Bueno, no tiene que basarse en lo que dicen, sino en lo que hacen. Vamos a ver las herramientas. Y ahí nosotros vamos a ver los verdaderos objetivos, no los objetivos que pregonan en teoría. Entonces, acá nosotros nos encontramos con que hay objetivos generales que están planteados en todos los manuales, que dicen, sí, siempre el Estado lo que busca es, bueno, ampliar la producción, mejorar la distribución, frenar la inflación, achicar el desempleo o crear pleno empleo. Pero si eso fuera así, tan, tan limitado son los gobiernos y la autoridad económica que nunca lo logran, o que muchas veces la mayoría de los objetivos no lo logran. Bueno, en realidad no lo buscan, sino que eso depende de, como nosotros hemos dicho, el Estado, cuando toma acciones, depende de quiénes lo gestionan, quiénes lo dirigen, quiénes lo presionan, quiénes los condicionan. Porque muchas veces los que toman las decisiones no lo hacen en beneficio del conjunto, sino en beneficio de sectores minoritarios, pero muy poderosos. Sobre eso lo vamos a ver cuando analicemos esas herramientas y qué hacen con esas herramientas. Porque todos van a decir, nadie va a decir que quiere recesión. Bueno, pero hay políticas que generan la recesión. Nadie va a decir que quiere que haya más desigualdades sociales. Sí, pero hay políticas que amplían las desigualdades sociales. Nadie va a decir que promueve la inflación. Al contrario, todos dicen, inclusive este gobierno hace poco dijo que era la guerra contra la inflación. Sí,
pero en general las políticas que ha habido a lo largo de este siglo, desde el 2003 en adelante, han sido políticas que favorecen la inflación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Entonces, bueno, después vamos a ver las motivaciones, pero en sí las herramientas que utilizan es para, para que continúe la inflación. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Tenemos que ver las herramientas. ¿Y qué herramientas pueden manejar? Y herramientas fiscales. ¿Cuáles son las herramientas fiscales? Y cuando el Estado maneja, por ejemplo, los tributos, impone determinados tributos, aumenta otros, aumenta las alícuotas o las baja, o utiliza el gasto público, lo sube o lo baja, o gasta en ciertas cosas y en otras no. Entonces con eso está modificando con política fiscal, pero también utiliza la política monetaria. Con la política monetaria puede haber más dinero en circulación y más gasto, mayor demanda global, pero también puede achicarse la cantidad de dinero, puede ser restrictiva. Y eso tiene impacto. Política comercial, hacia el comercio exterior, se ponen o no se ponen eh, barreras defensivas, por ejemplo, aranceles para proteger la industria nacional, o no, o se bajan los aranceles y se desprotege la industria nacional. La política cambiaria, que ustedes la vieron también, ustedes saben que la política cambiaria tiene una enorme incidencia sobre la actividad económica, sobre la distribución del ingreso, se lo vimos. Según sea el tipo de cambio o el valor del dólar, puede beneficiar a ciertos sectores y perjudicar al conjunto, o viceversa, ¿no? Políticas de ingresos, donde el gobierno puede directamente disponer una determinada tasa de interés, un determinado salario mínimo, o control de precios. En ese caso utiliza política de ingresos. Eh, Respecto de política económica, ustedes van a ver acá en un punto que está asomando apenas, ahí está, se le veía el lomo, ahora se ve todo. Dice política económica, poder y sectores sociales. La política económica de los gobiernos, como yo les decía, no tiene que ver con lo que pregonan, sino con lo que hacen. Y para eso es muy importante ver qué sectores de poder inciden o están representados por quienes gobiernan. Porque muchas veces los que, obviamente, si son sectores minoritarios muy poderosos, tratan de pasar desapercibidos o permanecer ocultos, pero inciden efectivamente. El gobierno muchas veces cuando toma una decisión, cuando esa decisión puede defender los intereses del conjunto, pero afectar o poner límite a los más poderosos, prefiere más bien tomar medidas que beneficien a los poderosos aunque perjudiquen al conjunto. Entonces, eso, que lo que hacen, eso depende muchas veces de la incidencia de los sectores de poder, pero también depende del modelo de acumulación vigente, que es un condicionamiento estructural que da ciertos márgenes, pero en el corto plazo es difícil modificarlo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un modelo de acumulación, nosotros llamamos extractivista depredador, a lo largo del siglo se ha ido imponiendo, desde el siglo XXI, donde se han promovido actividades que tienen que ver con la sobreexplotación de recursos, nuestros recursos naturales, nuestros recursos primarios, de los hidrocarburos, de la megaminería, inclusive sobreexplotación del suelo fértil, que va degradando la capacidad productiva de la tierra. Eh, pero se ha afectado la producción industrial porque ha habido una apertura que viene desde la época de la dictadura, que viene de los años 90, pero que continúa, que hace que sea difícil generar ciertas actividades económicas acá, fundamentalmente industrial, porque vienen productos de afuera mucho más baratos. Entonces eso ya es un condicionamiento estructural. Si uno no genera las condiciones para producirlo acá, y la sociedad está muy dependiente de la importación de esos bienes. O sea, no se podrían frenar de golpe esas importaciones si no se crean las condiciones previas acá. Entonces eso tiene que ver entonces con los condicionantes con que se encuentran los gobiernos en el corto plazo para llevar a cabo determinadas políticas económicas. Finalmente, el tema de políticas de estabilización justamente se refieren a cuando hay periodos inflacionarios. Nosotros vimos periodos inflacionarios prácticamente desde 2007, 2008, eso ya lo vamos a ver cuando analicemos la economía argentina en este siglo, pero esas situaciones de alta inflación merecerían respuestas de políticas de estabilización, se les llama, o sea, cómo logramos frenar la inflación. Pero lo que yo sostengo es que no ha habido de ningún gobierno ningún intento serio de estabilizar los precios, sino que al contrario, ha habido como una especie de convivencia cómplice de las políticas para que haya inflación. Porque la inflación eh, es un proceso donde aumenta, un aumento generalizado de precios, y el gobierno, o el Estado, mejor dicho, recibe la mayor parte de sus recursos por tributos indirectos. Es decir,
que si aumentan los precios, aumenta la recaudación. Entonces el gobierno se encuentra con que tiene más recaudación. Y los gastos que tiene que hacer el gobierno, en especial los gastos en sueldo y en jubilaciones, no los ajusta en función de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? La inflación es conveniente al gobierno para recaudar más y gastar menos. Pero gastar menos en esos rubros, porque con eso que recauda puede hacer subsidios a los grandes grupos o pagar deuda a los acreedores. Entonces, bueno, política de estabilización tiene que ver con eso, analizar hasta dónde son políticas de estabilización las políticas que se dicen ser antiinflacionarias. Y la política de crecimiento tiene que ver ya con esquemas que promuevan el desarrollo de ciertos sectores económicos que garanticen que haya una mayor capacidad productiva y por lo tanto mayor volumen de producción de manera sostenida. Bueno, esto es un poco el panorama del punto 4 de esta unidad, donde nosotros ya vemos en conjunto las distintas políticas que hemos visto hasta ahora, fiscal, cambiaria, monetaria, de ingreso, y cómo con esas políticas nosotros podemos ver si un gobierno lo que busca realmente es mejorar las condiciones de vida de la gente a través de mejoras distributivas, a través de más empleo, o si en realidad lo que se está logrando es otra cosa, entonces los gobiernos responden a otros intereses. Un poco esta es la introducción que quería hacerle y dejarlo con Julio. Yo ya tengo que retirarme. Y nosotros sí, nos vamos a, nos vamos a ver el próximo viernes para hacer el cierre de este punto y de toda la unidad. Más importante lo que puedan ir. Por ahí Mercedes se puede hacer una escapadita, pedir un permiso especial para el viernes que viene. Y después, bueno, después tenemos el descanso de una semana nosotros. Pero igual tenemos que tomar examen, así que creo que viene más complicado todavía. Así que ahora quedan con Julio por un rato y nosotros nos vemos el viernes. Nos vemos, chicos. Vamos, Luis, nos vemos. Bueno, chicos, ¿pudieron ver algo del video o leer algo de esta unidad como para hacer un intercambio? No sé si quiere Octavio poner la filmina, pero la parte, o sea, no va a pasar lo que puso Luis, que me parece que es un poco el esquema general de la unidad, sino lo que sigue, que es un poco el concepto de política económica y... Ahí estamos, la continuación, Perfecto. política económica. Acá Sasha dice que vio el video pero no leyó los textos. Bueno, Sasha, no sé si tenés alguna duda o comentario. Fíjense que este tema, ustedes ya lo estuvieron trabajando, lo estuvimos viendo, inclusive hicimos una pregunta en el parcial en la primera unidad, un poco cuál es el concepto de política económica, que un poco ahí Luis lo estaba reafirmando, con respecto a la acción concreta o deliberada del gobierno para actuar en la realidad. Esto ya lo habíamos visto en la unidad 1, en términos generales, conceptuales, para diferenciarlo de la teoría económica, de la economía política como teoría, son dos conceptos distintos, y inclusive en aquel momento ahí se mencionaban algunos instrumentos, sí, seguí, Octavio, se mencionaban algunos instrumentos, objetivos por supuesto, hacia dónde se quiere llegar, como bien decía Luis, y esos instrumentos que están allí mencionados, que en aquel momento cuando trabajamos la unidad 1, todavía no habíamos entrado en detalle. Ahora ya, tomando esta unidad, la superunidad, como dice Luis, ya hemos trabajado con los conceptos de instrumentos fiscales, cambiarios, monetarios, de ingresos, etcétera, que son los instrumentos y que tienen que ir en correlato con los objetivos, como también recién planteaba Luis. Obviamente que ningún gobierno va a decir otra cosa que un poco los objetivos generales que están allí. Nadie va a hablar que va a generar inflación o que no quiere estabilidad de precios, que no quiere distribución equitativa de la riqueza. El tema concreto es, pues, analizar cuando llevan a cabo sus políticas económicas,
cuáles son los resultados y si han llegado a esos objetivos o no, que también eso se va a profundizar mucho cuando veamos economía argentina. Lo que no me había quedado claro era es lo de infraestructural y básica. Ajá. Bueno, ahí, efectivamente, en el material que ustedes ya tienen en esta unidad, hablamos, si querés bajar, Octavio, aparte de ver estos instrumentos que ya estuvimos trabajando en las distintas unidades, fiscal, monetaria, cambiaria, hay una ficha que ustedes tienen que hablan de estas formas de intervención del Estado, donde la coyuntural son las políticas económicas, también ahí está ahí nomás, pero las otras, que es lo que me pregunta, lo que pregunta ahí en el chat Saya, habla de, por ejemplo, la intervención básica y la intervención infraestructural. La intervención básica significa que, como venimos diciendo desde el principio de la unidad, que el sistema de mercado es el regulador de todo el sistema económico, en la economía capitalista, no obstante lo cual, como el mercado tiene fallas y genera ineficiencias, también Luis recién lo planteaba, y en esta unidad está muy claro el hecho de cómo los grupos de poder o de poder económico inciden muchas veces en políticas en beneficio de determinados sectores más concentrados y de una inequitativa distribución de la riqueza, por ejemplo. La forma de intervención básica es cuando el Estado empieza a intervenir en el mercado tratando de generar en las funciones básicas del sistema económico procesos que generen un equilibrio en el sistema económico. Por ejemplo, si tenemos en el sector alimenticio un proceso de monopolios o de oligopolios, ustedes saben que el monopolio o el oligopolio son mercados imperfectos que generan una fuerte desigualdad en los precios en favor del sector monopólico o oligopólico, el Estado ahí actúa estableciendo distintos mecanismos, ya sea que van o pueden ir desde el control de precios hasta, como en el caso de algunos sectores de la Argentina, el sector petróleo, donde hay una empresa estatal petrolera, como YPF, o el Banco Nación, el sistema bancario, que es un banco totalmente estatal, que lo que hace es intervenir en ese mercado a través de determinados esquemas, políticas, aún compitiendo con el sector privado, pero por lo menos como una empresa testigo, tratando de generar que no se produzcan estos procesos de fuerte desigualdad. Por eso habla de una intervención básica, sobre todo en sectores económicos muy importantes, el sector alimenticio, distintos sectores, y ahí sí depende de los objetivos de política económica que el gobierno se imponga, digamos, ¿no? De dónde prefiere intervenir o dónde quiere intervenir, o en qué sectores trata de establecer esa intervención. A eso se refiere un poco la idea de intervención básica, de establecer ahí una intervención en el mercado, vuelvo a repetir, ya lo puede hacer a través de garantizando actividades económicas determinadas, por ejemplo, prestando algún tipo de servicio que el sector privado no le interesa prestarlo, en algún sector o en alguna región de un país, ¿no? Esto pasa también mucho con el sistema de transporte por trenes, esto pasa en casi todo el mundo, en lugares que la actividad privada no llegaría y que el Estado le interesa tener un proceso de beneficio social y por lo cual hace una intervención, puede tener una empresa estatal o puede definir subsidios, etc. O directamente interviniendo, como yo dije, estableciendo precios máximos, estableciendo el esquema de inversión directa en esos sectores, o a través de empresas alternativas a la actividad privada, como yo recién comentaba, cuando uno habla del sector bancario, el sector petróleo, por ejemplo, como YPF, si bien tiene una serie de controles, el valor de las tarifas
los combustibles, las empresas competidoras, como son Shell o Action en Argentina, que son empresas multinacionales extranjeras, saben que no pueden alejarse tanto de los precios que pone YPF porque prácticamente no venderían casi nada. Entonces, en el fondo termina siendo YPF una empresa testigo de los precios para que, obviamente, esto no se genere una transferencia de ingresos, de recursos de toda la sociedad hacia estas corporaciones o hacia estas empresas que están altamente concentradas. A eso se refiere, no sé si quedó claro lo que preguntaba Saya de la intervención básica, ¿no? Que esta es una forma de intervención que tiene. Por eso ahí en la ficha habla de intervención fundacional, que un poco hace referencia a la construcción de los estados nacionales y el mercado en paralelo. La intervención básica, bueno, Saya dice que ahora lo entendió. Y ahora, cuando hablamos de infraestructural, a ver si alguien, vos Mercedes, ¿no pudiste ver estos temas? ¿No? ¿No lo alcanzaste a mirar, a leer? No, específicamente eso no. Pero Bien. infraestructura me suena a esto de construcción, por ejemplo, de rutas o cuestiones así. Bien. Eso me suena a infraestructura, es lo que tengo para aportar. Está bien. Sí, exactamente. Cuando uno habla de infraestructura o de intervención infraestructural, efectivamente se refiere al hecho cuando el Estado lo que hace intervenir en el mercado justamente a través de acciones concretas de inversiones en infraestructura, en el sistema económico, en el país, digamos, donde el Estado realmente allí no busca obtener una ganancia, sino lo que está buscando a través de este esquema de infraestructura es tratar de favorecer a toda la sociedad y a todo el sistema económico. ¿Cuál se les ocurre que podría ser una intervención infraestructural? Un ejemplo, a ver, en función de esto que vos comentaste, Mercedes, que va por ahí, o Saya, que preguntaba. ¿Qué se les ocurre que podría ser, por ejemplo, una política de intervención infraestructural? Un ejemplo. Podría ser también construir edificios escolares. Por ejemplo, podría ser construir rutas, es decir, si el gobierno dice, bueno, yo necesito transportar o necesito que el sistema económico transporte lo más rápido posible, lo más seguro, lo más barato posible, productos del norte de la Argentina hacia los puertos o hacia otras provincias, bueno, deberá construir rutas, autopistas. Es un ejemplo de intervención de infraestructura, escuelas, hospitales, todo lo que sea de lo que tal vez vimos ya en el sector público, que muchas veces en el presupuesto está como gastos de inversión, ¿no? O viene, sí, gasto de inversión o gasto de capital de un país, del Estado define estas políticas, ¿no? La construcción de autopistas, escuelas, hospitales, obviamente internet, etcétera, inclusive en lugares donde muchas veces la actividad privada no llega, porque esto pasó mucho con el sector telefónico, digamos, las grandes empresas privadas, generalmente con los celulares, uno va a la puna jujeña, muchas veces no encuentra conexión de internet, digamos, claro, porque hay poca gente, no le interesa a la empresa privada llegar hasta allí, y puede ser, ahí sí el Estado puede tener una función para mejorar no solamente la calidad de vida de la población, sino de las empresas que están allí. Y solo, acá dice Saya, solo sería infraestructura pública, o por ejemplo algún edificio para una empresa privada. No, esto es infraestructura pública. O el Estado puede definir, no para una empresa privada en particular. La inversión que hace el Estado en infraestructura es para infraestructura para la sociedad en su conjunto, como
como estamos diciendo, trenes, transporte, rutas, cloacas, agua potable, etcétera, que obviamente va a favorecer también a la actividad privada y a los privados, a la sociedad en su conjunto, pero no construirle el edificio a una empresa privada, digamos, ¿no? Eso no debería serlo, por lo menos, o no estaría dentro de este esquema de infraestructura o de intervención infraestructural, ¿no? Sí puede construir como ha pasado con las rutas y después las concesiones, y dice, bueno, cobren peaje las empresas privadas en estas condiciones, tienen que mantener la ruta o lo que sea, o muchas veces hay, sobre todo en las ciudades, o la provincia dice, bueno, vamos a construir vamos a asfaltar la calle de un barrio, pero bueno, necesitamos el aporte de los vecinos, de los privados, ¿por qué? Bueno, porque ese asfaltado le va a valorizar su propiedad privada, digamos, o de una empresa inclusive, una empresa privada que esté ubicada en una calle de tierra. Bueno, pero el Estado ahí va a tener una acción, lo que se llama contribuciones de mejora, o algo por el o así, que no es un impuesto propiamente dicho, pero básicamente, cuando hablamos de intervención infraestructural, nos estamos refiriendo a la decisión política del gobierno, la acción deliberada, es decir, bueno, yo voy a construir infraestructura para que el sistema económico funcione de la mejor forma. Y sí, el sector privado también se va a ver beneficiado, pero también toda la sociedad, porque la ruta la usamos todos, por ejemplo. El agua potable también. Toda la sociedad. Esa es un poco la idea de ir mejorando la infraestructura de un país, capitalizándose, por supuesto, para que esto genere mayor producción de bienes y servicios y se traten de cumplir esos objetivos que Luis planteaba, aun cuando a veces esos objetivos no se cumplen a media o demás. Julio, hacemos el corte ahora, así Perfecto. Sí. luego Dale, continuamos. no hay problema.